Marinoni o el profesor Caldani. Yo al doctor Seguro lo voto, no hay problema. Yo también, ahí está, Bueno, unánimemente, votación Uno. unánime. seguro. Es- Bueno, Bueno, muy bien, gracias. doctor Seguro, usted Bueno, tiene gracias. la manija. ¿Cómo le va, doctor Seguro? Hace Pero, mucho que no nos vemos. gracias, pero me tiene que decir que no recuerdo cuánto tiempo hay que adjudicar al tesista. En principio son 40 minutos, a menos que Ah, el jurado disponga otra cosa. bien. Entonces, si no hay otra disposición, cuando ahora abramos el acto, le otorgamos 40 minutos para exponer la tesis. De ¿Bien? acuerdo. Ya podemos abrir. ¿Empezamos? Bueno, bien. Cuando ustedes me digan. Bueno, entonces vamos a comenzar la defensa de la tesis para la cual nos han convocado y vamos a adjudicar al tesista 40 minutos para que exponga su tesis. Tiene uso de la palabra, señor. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a la maestría, a la profesora y los profesores que integran el jurado. Gracias por leer mi tesis, gracias a mi tutor también. Y bueno, paso a presentarla. Mi tesis se llama Las ficciones del delito. Yo reconozco que no es el único abordaje posible del problema de investigación. Por eso, de acuerdo con las enseñanzas del profesor Gibur, quiero dejar asentadas desde ya mis decisiones metodológicas. Mi posición metaética es no cognoscitivista y no descriptivista. Rechazo tanto que los enunciados morales sean susceptibles de verdad o de falsedad, como que puedan describir hechos del mundo. Básicamente los entiendo como operaciones que producen efectos, efectos de poder y de obediencia. Y bueno, y el enfoque lo enlazo con una perspectiva postestructuralista. Digamos, lo relevante para mí no es descubrir valores supremos ni describir la realidad, sino analizar cómo funcionan los discursos, cómo instituyen prácticas, cómo modelan subjetividades. Entonces, desde ya me parece presentar la hipótesis y resumirla en dos ideas, que es lo que voy a tratar de demostrar. En primer lugar, que en la modernidad, y hago énfasis en esto, el derecho es inseparable de un componente ficcional que lo constituye, sin el cual no puede comprenderse ni su producción, ni su interpretación, ni la obediencia que reclama. Y en segundo lugar, el segundo momento de la hipótesis es que el discurso jurídico captura ficciones que circulan socialmente en la literatura y en la prensa y las convierte en efectos de ley, de validez, de obligatoriedad, para imponerse a través de la obediencia. Entonces, a partir de la presentación de la hipótesis, lo que propongo es plantear el problema que busca responder esta hipótesis, un breve resumen del estado del arte, un marco conceptual. Luego articular los argumentos que desarrollé en los dos capítulos más argumentales, que son el capítulo 3 y el capítulo 4. Y por último, bueno, hacer un análisis de los posibles aportes, proyecciones y también los límites de la investigación. ¿Qué busco responder con esta hipótesis? ¿O qué busca responder la hipótesis? Bueno, las corrientes históricas, digamos, el positivismo, el naturalismo, han explicado la validez, la fuerza, la corrección del derecho, pero no han tematizado suficientemente la dimensión ficcional que yo quiero trabajar. Mientras el positivismo, digamos, se concentra en la sanción, en la validez formal, y el naturalismo en el fundamento ontológico, moral, queda fuera de su análisis la manera en que el derecho produce efectos de ley, efectos de poder. Y eso lo hace a través de relatos, imágenes, escenas, que lo hacen eficaz políticamente.
El positivismo del siglo XX correctamente confrontó las teorías imperativistas de Bentham y de Austin y reconoció que la coacción no es suficiente para explicar el derecho, para explicar la normatividad. Sin embargo, no profundizó en las mediaciones culturales que sostienen la obediencia al derecho. No obstante, el cruce entre derecho y literatura, que tiene más de 50 años de desarrollo y que hoy podemos decir que está consolidado en la región, ha mostrado distintas formas de aproximación y estrategias de inserción. Es un espacio que entiendo que puede enriquecerse con las preguntas que aquí planteo. Cómo el derecho se vale de ficciones que circulan socialmente y las traduce en categorías jurídicas con efectos de poder. O sea, no digo que la literatura sea el derecho, sino que el derecho se nutre de esas ficciones, que apropia y reordena. Y este vínculo no es una relación, o sea, no debería entenderse como una relación causal, lineal, ni de antecedente y consecuente. Las conexiones entre derecho y literatura se producen como una coproducción simbólica, con independencia, obviamente, de la elaboración académica que es posterior y sin que exista una correlación necesaria o determinista. Sobre este trasfondo en el Río de la Plata es necesario resaltar, desde el enfoque integrador propio del trialismo, los aportes del profesor Miguel Ángel Ciuro Caldani al tender puentes entre derecho, literatura y arte. Obviamente que lecturas de Sarmiento, Hernández, Borges, para citar solamente algunas, muestran cómo la literatura expresa y alimenta el horizonte jurídico de una comunidad. También la Escuela Crítica Argentina, Marí, Entelman, Cárcova, Alicia Ruiz, el enfoque sociológico de Fusito y más recientemente los trabajos de Rollero y de Gonzalo Ana, subrayaron la dimensión cultural y simbólica del derecho. Ahora bien, lo que yo considero que falta, y ahí estaría mi aporte, es examinar cómo operan las ficciones como andamiajes de esos efectos de ley, tomando como eje la figura del delincuente. Según mi relevamiento, esa figura no se ha abordado de manera sistemática. Entonces propongo el recorte de la figura del delincuente en el cruce entre derecho y literatura, desde la teoría crítica y con un método postestructuralista. De eso se trata la tesis, digamos, mostrar en casos literarios concretos cómo la ficción del delincuente fabrica subjetividades, orienta prácticas penales y produce efectos de ley. Para dar una imagen más precisa de lo que está en juego, recupero una observación que hace Ricardo Piglia en sus clases sobre Borges. Piglia se preguntaba por qué Borges era un buen escritor. Y respondía que la clave estaba en invertir el problema habitual. Leo. El problema no es cómo la realidad entra en la ficción, sino cómo la ficción está en la realidad. Esa es la vuelta que él dio. ¿Cómo actúa la ficción en la Sí, realidad? está para ¿Hay alguien con el la micrófono abierto? Perdón, Viviana, ¿te podrías silenciar? Bien, como les decía, retomo la cita de Piglia. El problema no es cómo la realidad entra en la ficción, sino cómo la ficción está en la realidad. Esa es la vuelta que él dio. ¿Cómo actúa la ficción en la realidad? ¿Dónde buscamos la ficción en la realidad? Fin de la cita. Les propongo un ejemplo jurídico. Cuando un tribunal se presenta como la voz de la nación, opera la ficción institucional que de un grupo de jueces encarna a la comunidad, que ese grupo de jueces encarna a la comunidad. Esa fórmula inviste autoridad. Mi tesis se sitúa en ese terreno justamente, mostrar cómo ficciones sociales capturadas por el discurso jurídico producen efectos de ley y de poder, como ocurre cuando la solemnidad de una ceremonia constitucional genera consenso y obediencia más allá de la coacción. Al mismo tiempo, sostengo que cualquier descripción del derecho que prescinda de ese componente ficcional resultaría insuficiente, porque no podría alcanzar estos efectos de poder.
El derecho entonces no se limita a describir hechos ni a imponer sanciones, sino que actúa captando ficciones que ya circulan y al incorporarlas y reordenarlas, las traduce en efectos de ley y de poder. En síntesis, el problema que busca responder mi hipótesis es cómo explicar la fuerza del derecho cuando lo que la sostiene no son solo reglas y sanciones, sino también ficciones compartidas que condicionan las prácticas jurídicas. La tesis muestra entonces que el derecho funciona como instancia de captura de esas ficciones y que esa operación explica tanto la eficacia del poder penal como los límites de su pretensión de necesidad. Por eso pongo a prueba esta hipótesis en el campo penal del corpus literario que recorto, que trabajo. ¿Por qué es original? Bueno, más allá de la performatividad, digamos, del discurso jurídico, que ya ha sido muy trabajada por la tradición analítica, esta tesis trata de articular con la recepción crítica situada en el Río de la Plata, en Latinoamérica, de derecho y literatura, derecho y humanidades, los estudios culturales en clave rioplatense, para mostrar las ficciones como elemento estructural del derecho. Además, reconozco que el derecho, como fenómeno cultural, incorpora una dimensión no racional, digamos, que eso es parte de la tradición crítica argentina, de afectos, de emociones, sin apoyarme en categorías psicoanalíticas. O sea, mi tesis analiza los mecanismos ficcionales por los que el derecho produce efectos de poder. Soy consciente de que esta investigación podría generar cierta resistencia, porque no parte de categorías dogmáticas habituales, sino de ficciones. Pero creo que ahí justamente está su aporte, en mostrar que el derecho produce efectos de ley y de poder no solo con sanciones o con reglas, sino también a través de esas operaciones ficcionales que organizan sentido y obediencia. Bueno, con este problema en mente voy a definir tres nociones del marco teórico, que son efectos de ley, ficción y ficcionalización. Yo por efectos de ley entiendo los resultados prácticos, digamos, de gobierno que produce la aplicación del derecho. ¿Quién puede, quién no? ¿Qué se permite o se prohíbe? ¿Cómo se asignan recursos y sanciones? La ley opera como un argumento institucional y también como un artefacto simbólico que legitima esas decisiones, esas separaciones, esas inclusiones y exclusiones en la comunidad. La ficción, por su parte, no la entiendo como falsedad ni como una hipótesis a verificar, y acá se recupera el debate a partir de Kelsen, digamos, sino como un dispositivo narrativo, un dispositivo simbólico que produce efectos de poder y de ley, precisamente porque oculta su condición ficcional y asume ese como si fuera necesaria o verdadera. Lo decisivo no es si la ficción es verdadera o falsa. O sea, su fuerza radica en hacer operativos determinados sentidos, en instalar categorías, en justificar instituciones, en estabilizar un orden. Así, por ejemplo, la fundación del Estado argentino es un hecho histórico. Lo que se ficcionaliza es la necesidad de esa solución como única y natural, ocultando su contingencia política. El Facundo de Sarmiento, al oponer civilización y barbarie, funciona como mito de origen que convierte un conflicto histórico en destino nacional, inscribiendo en la literatura el mandato de disciplinar la campaña para fundar la ciudad letrada. De esta forma, los mitos de origen operan como narraciones que legitiman identidades colectivas y proyectan continuidad histórica. Como sintetiza Rancière, lo real necesita ser ficcionado para volverse pensable. Esa operación, más que su verdad o falsedad, le aporta fuerza ficcional al derecho, estabilizar un orden presentándolo como necesario. La noción de ficción que utilizo entonces no debe confundirse con las ficciones técnicas, las que utiliza la dogmática jurídica, la cosa juzgada, algunas presunciones. En la tesis yo me refiero a ficciones que operan como simulacros constitutivos. Un ejemplo de simulacro constitutivo con el que trabajo en la tesis es el Estatuto del Migrante frente a la ciudadanía. Se actúa como si no ser ciudadano fuera un hecho dado, que el derecho solamente registra.
sea, en realidad es una decisión jurídica y política. El derecho crea las categorías: migrante, ciudadano, residente legal, temporario, irregular, fija requisitos, plazos, cuando perfectamente podría definirlos de otro modo o no definirlos. Cuando esa decisión se toma como si fuera un dato, una evidencia sensible, volviendo a Rancière, la clasificación pasa a resolver cosas concretas. ¿Quién puede vivir? ¿Quién puede trabajar? ¿Qué servicios tiene derecho a recibir? ¿Si puede votar? ¿Cuál es su riesgo? ¿Si tiene que ser controlado? ¿Cómo? ¿Expulsado? Lo que parece un dato previo, el derecho lo crea. No verifica una condición previa, la produce normativamente y la monta sobre un simulacro que opera como un como si. Estas ficciones, digamos, al ser capturadas por el derecho, se convierten en instrumentos de poder que, presentados como si fueran necesarios, generan prácticas materiales sobre los cuerpos, de control, inclusión, expulsión. Finalmente, por ficcionalización, entiendo el proceso por el cual el derecho capta esas ficciones, esos relatos, imágenes, estereotipos, y las reordena como categorías jurídicas con las que prohíbe, permite, impone obligaciones, persigue, castiga, incluye. Es el paso, digamos, del como sí ficcional al así es jurídico. Bien, con estos conceptos, estas nociones del marco conceptual, paso al despliegue argumentativo. En la tesis yo trato de mostrar que el derecho incluye ese componente ficcional, que es constitutivo, y que la literatura rioplatense, en un marco que va de 1879 a 1949, produjo figuras ficcionales del delincuente, del delito, que incidieron en el poder penal. Por eso trabajo el cruce entre derecho y literatura, organizo la hipótesis y el método sobre fuentes primarias y campos semánticos que están surgidos del análisis del propio corpus literario, y observo la instancia de recepción, donde esas ficciones operan, se activan, nutren efectos de ley. En el despliegue argumental, entonces, pongo a prueba la hipótesis en dos tiempos. Primero, el siglo XIX, las ficciones de fundación, el eje migratorio, leídos a través de la ciudad letrada y sus oposiciones, las oposiciones creadas en la ciudad letrada: civilización, barbarie, ciudad, campo, ley, y luego la ciudad moderna, digamos. Y ahí trabajo con Arlt, básicamente, y de Soysarreilly, para mostrar cómo ese como sí literario se estabiliza en así es jurídico a través de prácticas y lenguajes institucionales. Entonces, empezamos con el siglo XIX, para demostrar de alguna manera que las ficciones no acompañan al derecho desde afuera, sino que lo constituyen. Cuando miramos el corpus literario rioplatense del siglo XIX, vemos que el derecho se apoya en ficciones que organizan el mundo como si fueran evidencias. ¿Quién pertenece a la comunidad? ¿Quién es peligroso? ¿Qué conductas deben castigarse y con qué fuerza? Trabajo este punto con un dispositivo de lectura que articula la ciudad letrada, solo tomo de Ángel Rama, y un mapa de campos semánticos que ordenan esas escenas. Y a partir de ahí hago tres movimientos. Empiezo por el primero. La oposición civilización-barbarie como una clave de lectura del poder penal. La oposición, digamos, es un esquema de lectura que organiza qué se ve como deseable, qué se nombra como amenaza. Y en Sarmiento la ciudad se identifica con la ley y la campaña con la amenaza. Ese reparto no solamente es un reparto retórico, sino que traza fronteras de inclusión y de expulsión. En Echeverría, por ejemplo, la violencia estatal y paraestatal aparecen como una fuerza que normaliza, pero a golpes. En Gutiérrez y en Hernández, la figura del gaucho oscila entre el héroe popular y el cuerpo a ser disciplinado. Esa oscilación permite que el derecho seleccione cuándo atraer al gaucho como un emblema nacional y cuándo expulsarlo como un riesgo. En Acevedo Díaz, las tensiones entre nación, territorio y la campaña armada confirman que el problema no es un individuo aislado, sino cierto arquetipo ficcional
que se vuelve una categoría disponible para el poder penal, para el control. En segundo lugar, la figura del delincuente pasa a ser una construcción literaria, es una construcción literaria que se vuelve criterio jurídico. Yo aquí no describo hechos morales, que, entre comillas, ¿no? Por la precisión metodológica que aquí hice al inicio, sino muestro cómo la literatura fija rasgos, maneras de hablar, de vestir, de habitar el borde urbano, el afuera también, la frontera, el desierto, la orilla, y cómo esos rasgos pasan a leerse como señales de peligrosidad. El delincuente no es una esencia, es un personaje configurado por relatos que el derecho captura y convierte en regla de identificación. Esa captura explica por qué determinados cuerpos, determinadas corporalidades, el gaucho, el indio, el migrante, aparecen una y otra vez como sujetos de vigilancia, incluso antes de cualquier conducta punible. En la tensión civilización-barbarie, el gaucho malo es reclutado a la fuerza para el ejército o enviado a la frontera como cuerpo útil en la conquista del desierto, y al mismo tiempo perseguido por las partidas policiales. Un destino ficcional que organiza su lugar en el orden jurídico. Ejemplos concretos, digamos, en las prácticas estatales de apropiación de estas ficciones. Bueno, Eduardo Gutiérrez, cuando escribe Juan Moreira, trabaja con los archivos policiales. Y Piglia dice, ¿qué pasa? Después, en las crónicas policiales, aparece que alguien decía que determinado individuo, determinado sujeto, determinado cuerpo captado por el poder penal era descrito como se hace el Moreira. Este se hace el Moreira. O sea, no es un chiste, es un código operativo del poder policial. Esa imagen literaria guía la lectura policial y habilita una forma de intervención. La autoridad del papel se vuelve criterio práctico. En el Parlamento tenemos un ejemplo similar y ustedes lo podrán haber visto en el corpus. En debates sobre el orden público aparecen metáforas como hombres tigres o tigre cebado, que venían siendo trabajadas en la literatura. No son adornos, digamos, naturalizan la peligrosidad y fundan decisiones. Es un léxico que circulaba en las letras, en los periódicos y que ingresa al recinto parlamentario. Y finalmente, para terminar el siglo XIX, el pasaje de la ficción, digamos, al texto de la ley en las políticas. Las narrativas sobre el otro interno, el gaucho, el indio, y el otro que llega desde afuera, alimentan decisiones concretas, dispositivos de policía, criterios de admisión y de expulsión, normativas que, bajo razones de orden público, traducen imaginarios en medidas de fuerzas sobre los cuerpos. Lo relevante para mi tesis es el punto de contacto. Es en la interpretación entonces jurídica, administrativa, policial, donde esas ficciones se activan como fuerza obligatoria. Y ese se hace el Moreira permite leer algo que está ahí y que requiere operaciones materiales concretas para neutralizarlo. ¿Qué se prueba en este capítulo entonces? Que el derecho no solo se inviste de ficciones, las necesita para operar. Que el binomio civilización y barbarie organiza el reparto de la ley y que la literatura rioplatense del siglo XIX no es un decorado cultural. Es una matriz de producción de tipos y de escenas que el derecho convierte en categorías y procedimientos. Y que el delincuente es ante todo una figura narrativa estabilizada en el uso, disponible para justificar exclusiones y violencias legítimas. ¿Qué pasa en el siglo XX entonces? Si el siglo XIX está marcado en gran parte por esas ficciones de fundación, el foco se desplaza a la ciudad moderna, a la ebullición que es Buenos Aires a principios del siglo XX y a sus medios de circulación masiva, la prensa, la crónica, la narrativa breve, para mostrar cómo el delito se convierte en una identidad y cómo esa identidad habilita la imputación penal. El hilo conductor entonces es, primero,
hay una figura narrativa del delincuente que se trabaja, y luego el dispositivo penal la captura como sujeto de responsabilidad. Empiezo con Roberto Arlt, entonces. En su prosa, el escándalo no es un exceso, digamos, sino un procedimiento que crea mundo. Las escenas de calle, de conventillo, de mostrador, de comisaría, cristalizan una sensibilidad urbana que separa lo tolerable de lo intolerable. La mirada de Arlt fija tipos, el estafador, el simulador, y al fijarlos les da una profundidad psicológica que circulará por fuera de la literatura, en el rumor, en la prensa, en el comentario. Ese pasaje es decisivo. El derecho no necesita leer a Roberto Arlt, necesita sí ese stock, ese catálogo de verosímiles que Arlt consolida. En términos del capítulo, digamos, allí donde el escándalo aparece, emerge un sujeto disponible para la tipificación penal. El segundo ejemplo, el periodismo de Juan José de Sosa Reilly. Las crónicas sobre ladrones, comillas, ¿no? Ladrones vestidos de mujer, carteristas sentimentales o rufianes, rateros, dramatizan una sospecha central de la modernidad penal. La identidad es un artificio. Entonces, el efecto de esa dramatización es doble. Por un lado, se normaliza la idea de que hay cuerpos cuya apariencia es esencialmente dudosa, las travestis, los homosexuales, los adolescentes excesivos. Y por otro lado, presenta la simulación como un modo privilegiado de explicar el delito. Esa pareja que se arma entre cuerpos sospechosos y simulación es útil para la policía y para el foro. Habilita pericias, califica conductas, funda agravantes. La noticia no solo cuenta, fabrica claves de lectura. Y cuando las vidas no calzan del todo en esa plantilla, gestos, voces, escenas que exceden ese molde, quedan restos que exponen el carácter ficcional de la categoría y obviamente abren fisuras. Entonces, el periodismo no provee artículos del código, o sea, provee argumentos, imágenes sensibles que el código después puede hacer operativas. Por eso, en el capítulo yo subrayo que la alianza literatura y prensa no ilustra al derecho, lo antecede como un repertorio de reconocimiento. También quiero enfatizar, digamos, un efecto de método. No se trata de mostrar influencias literarias, ni de decir que el legislador leyó tal cuento o tal crónica. Se trata de reconstruir la coimplicación entre un régimen sensible, qué cosas ver, cómo verlas, qué oír, qué es creíble, y una sintaxis jurídica, digamos, quién puede hacer, quién debe responder, quién merece castigo. Para cerrar este tramo, voy a tratar de cruzar normas y ficciones en un mismo movimiento. La Ley de Inmigración de 1879 organiza la atracción y selección del europeo útil. Y ahí está Sarmiento. Pasajes, colonización, tierras, hotel, trabajo tutelado. Y se monta en la ficción civilizatoria que imagina a la migración europea como un vector de orden y de blanqueamiento del territorio. Al hacerlo, naturaliza la diferencia y deja como un resto a ser disciplinado aquel que no encaja en el molde. La ley de residencia de 1902 habilita la expulsión administrativa del extranjero molesto, del perturbador, del indeseable, y traduce la ficción del migrante peligro, digamos, del anarquista, del agitador, del socialista, en una técnica de poder sin juicio. La sospecha ahí vale como prueba. Las leyes de defensa social perfeccionan ese encadenamiento a través del fichaje, la vigilancia, la deportación, y los debates parlamentarios consolidan ese como si. Se legisla como si la diferencia fuese un dato natural, como si el extranjero portara ese germen de desorden. Ese como si se vuelve así es en la letra legal. Así, delincuente, migrante,
pasan de figuras narradas a categorías operativas. El derecho captura esas imágenes, esas ficciones en curso, las reordena y las impone como necesarias. Desde aquí entonces la conexión con la hipótesis general y con las consideraciones finales es directa. O sea, la hipótesis decía que hay un componente ficcional constitutivo de las prácticas jurídicas y que la literatura rioplatense entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX contribuye a fabricar esas figuras del delincuente y del delito que el poder penal adopta. En el capítulo 4 se trató de verificar esa tesis en su frente urbano y moderno, mostrar cómo el pasaje de ese cómo sí literario al así es jurídico y mostrar también su costo político, las inclusiones discursivas de ciertos cuerpos como casos paradigmáticos operan como exclusiones prácticas de esos mismos cuerpos. Cierro el esquema argumental y voy rápidamente a los aportes y a las proyecciones. Lo mostrado entonces no es una cadena causal, sino una coproducción. En el siglo XIX se fundan matrices, la ciudad letrada, el enemigo interno, la migración, que se abre a la promoción y a la expulsión en dos gestos, que ingresan a las prácticas policiales, parlamentarias, a la prensa, y en el siglo XX se desplaza hacia la subjetividad urbana. Hay desplazamientos, hay corrimientos. En cada tramo el derecho se activa captando ficciones que circulan y las reordena como si fueran necesarias. Así produce efectos de ley y efectos de poder, aun cuando persisten fisuras, las que abre el narrador de arte, las que deja la prensa cuando no logra absorberlo todo, cuando duda, cuando vacila, que permiten leer sus límites. Con este recorrido, entonces, espero que sea suficiente. Paso a los aportes y a los límites de la tesis. Entonces, ¿qué creo que aporta la tesis? Bueno, primero el mecanismo, el cómo sí. El derecho capta narraciones e imágenes que ya circulan, las hace trabajar como necesidad, produciendo esos efectos de ley y de poder. El cómo sí opera como un mecanismo que nos permite organizar imágenes en esa gramática, digamos. En segundo lugar, un aporte metodológico, una forma de leer el derecho como captación de ficciones sociales, de ficciones literarias. Y el método consiste entonces en organizar campos semánticos, escenas conceptuales, que permiten mostrar entonces cómo esas ficciones circulan, se reordenan, se convierten en efectos de ley. Y finalmente una genealogía situada, del gaucho animalizado al extranjero como enemigo, por ejemplo. No afirmo una causalidad lineal entre la literatura y el derecho, sino una coproducción simbólica. El derecho se activa, se nutre de esas ficciones, las capta y las reordena, obviamente que en clave normativa. Reconozco algunos límites. El primero es el recorte, digamos, textual, temporal, histórico. Yo me concentro en el Río de la Plata entre 1879 y 1949, entre Juan Moreira y Emma Suns. El segundo límite es de alcance explicativo, digamos. O sea, yo no busco probar la recepción histórica de los textos. O sea, no hay un trabajo filológico, sino describir cómo en ellos, en esos textos, se configuran figuras y operaciones ficcionales que el derecho después puede captar y reutilizar. Y cómo eso también nos habla del concepto de derecho. Quiero aclarar un punto que también puede prestarse a la objeción, que es que yo en la tesis muestro cómo el derecho captura ficciones literarias para configurar una identidad del delincuente como una categoría de opresión, digamos, como una categoría de exclusión y de sometimiento. Ahora bien, eso no agota el fenómeno. También hay apropiaciones y resignificaciones desde abajo. O sea, el delincuente puede ser un personaje ficcionalizado en la literatura y captado para oprimir desde el derecho, pero también circula como una identidad asumida con códigos, con moral de grupo, con afectos de pertenencia, digamos. Entonces, esa otra cara, la apropiación identitaria, confirma en lugar de negar que estamos ante ficciones operativas, porque muestra la contingencia también. Entonces, no es mi objeto reconstruir la subjetividad criminal desde adentro, sino mostrar cómo esas ficciones son capturadas por el derecho.
para reconocer, digamos, la dimensión de autoafirmación o de pertenencia colectiva que no contradice la tesis. Yo creo que la refuerza. Pero bueno, podemos discutirlo. Porque exhibe que la ficción no es solo un instrumento de opresión, sino un terreno de disputa semántica, de disputa política. Con esto entonces la tesis entrega una herramienta, un método y una genealogía para leer dónde el derecho se vuelve eficaz al capturar ficciones y dónde aparecen sus fisuras. Para cerrar, proyecciones. Bueno, extender el recorte a otros periodos, extenderlo a los últimos 40 años de democracia, digamos. A mí me da mucho me seduce 1985 a 2025, ver si la pandemia sí, si la pandemia no, cómo entra la pandemia. La crisis del 2001 me seduce también como un mojón, como, como shocks colectivos, digamos, que como rioplatenses nos afectan. También profundizar, digamos, el análisis en fuentes documentales. Uno podría tirar la línea e ir a debates parlamentarios, diarios de sesiones, expedientes judiciales, seguir ese recorrido de imágenes, metáforas, ver cómo se desplazan entre la literatura, la prensa, la práctica jurídica, las redes sociales, el streaming, YouTube, etc. En síntesis, la tesis explica cómo el derecho genera efectos de ley al apropiarse de ficciones literarias y muestra también dónde se abren sus límites cuando cuerpos y signos no encajan en la trama normativa. Con esta tesis quise mostrar que el derecho no puede comprenderse solo desde reglas o sanciones, sino también desde las ficciones que lo sostienen. Esa fue mi apuesta, digamos, esa es, ofrecer un modo de lectura que permita ver cómo se produce la fuerza del derecho y también dónde aparecen sus fisuras. Y quiero cerrar con una estrofa de Borges, un poema de 1936, que lo escribió en Adrogué, donde nació Piglia, que se llama Insomnio y que dice algo así. De fierro, de encorvados tirantes de enorme fierro, tiene que ser la noche para que no la revienten y la desfonden las muchas cosas que mis abarrotados ojos han visto, las duras cosas que insoportablemente la pueblan. Gracias. ¿Ha concluido? ¿Ha concluido, doctor? Sí. ¿Me escucha? Lo escucho. ¿Concluyó su exposición Sí, muchas gracias. o quiere continuar? Sí, me Comprendo gustaría su volver a leer a situación. Borges Bueno, como usted diga, y termino. tiene unos 10 minutos libres si quiere, Voy a lo que usted respirar y lo voy a quiera, leer de nuevo. como usted prefiera. Dice Borges, de fierro, de encorvados tirantes, de enorme fierro, tiene que ser la noche, para que no la revienten y la desfonden las muchas cosas que mis abarrotados ojos han visto, las duras cosas que insoportablemente la pueblan. Ahora sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora corresponde, según entiendo, que abramos el espacio de diálogo y me parece que debería adjudicar la primera vez la palabra a la doctora Ibarra, pero ya no la veo, no sé dónde está. Doctora Ibarra, Estoy aquí. ¿quiere usted hacer algún comentario? Sí, por supuesto. Gracias, gracias, La escucho. doctor. Em, Bien, difícil preguntar después de esta presentación avasallante de emoción, pero también de trabajo, de análisis serio, comprometido. Me gustó leerte, es una tesis muy bien escrita. Me siento un lujo siendo parte de este jurado. Pero bueno, algunos comentarios y algunas preguntas para charlar.
me pregunto por qué está casi ausente un concepto que está insinuado, muy cercano a tu presentación, el concepto de imaginario social de Marie. Tu tesis de todos modos se sostiene sin esta noción, pero me preguntaba por qué, si hay una cuestión metodológica que inspire esta ausencia, este silencio. Y algunas consideraciones en relación con cierta, es un matiz, la lectura del Facundo. Si Sarmiento hubiera pensado una oposición, lo hubiera llamado civilización o barbarie. No ese es el título. Su cuestionamiento, tengo entendido yo, está más orientado a que hay una síntesis negativa de civilización y barbarie representada en Rosas, y lo que él propone con ese texto es la búsqueda de una síntesis positiva. ¿Sí? Y yo sé que tu análisis de todos modos es a partir de 1879, pero como vos rastreás y mantenés a lo largo del texto el concepto de gaucho malo, yo quería recordar que así como Art trabaja una tipología del delincuente, Sarmiento también trabaja una tipología del gaucho. Y la tipología es muy positiva. El gaucho es cantor, el gaucho es poeta, el gaucho es rastreador, es un científico que no estudió, es un científico de la naturaleza, es vaquiano, puede reconocer las huellas después de 5 días y decir, por aquí pasó un tigre rengueando. El gaucho tiene un saber, hay componentes positivos, ¿no? Y el gaucho malo es alguien que se desgracia, dice, se encuentran en la pulpería, ese modo de asociación ficticia, fugaz que tienen, propia de la práctica del vaquiano, ¿no? Se compiten, juegan a las cartas, payan, y después juegan a la taba, y después juegan a tirar puñaladas, y a veces se le va la mano. No hay un análisis moral de Sarmiento en la figura del gaucho. El gaucho malo en realidad es un desgraciado, es el que cayó en desgracia. Digo esto porque ese recorte al que vos haces referencia, de cuando se cristalizan esos componentes del imaginario social en torno a lo delictivo, claramente hay también una mirada sesgada por parte del derecho que toma algunas imágenes y descarta otras. ¿Sí? Entonces, quisiera saber qué pensás respecto de esta consideración. Y se me ocurría hacia el final que es posible reformular la pregunta que se hacían los realistas, algunos realistas, que, bueno, sabremos cómo va a fallar un juez si sabemos qué desayunó. Y en este caso podríamos decir que tendríamos que preguntarnos qué leyó en el desayuno. Gracias. Doctor Barinoni, Bueno, doctor Barinoni. sí, le quisiera hacer una observación. Por un lado, me llama la atención que ciertamente hace una referencia al derecho y lo toma como habitualmente, incluso hace referencia a Kelsen y Hart, etcétera, y lo toma como habitualmente entienden estos autores, pero de pronto tiene algunas observaciones que son un poco extrañas. Por ejemplo, dice que fuera de la disposición del lector no hay ningún objeto jurídico. O sea que un texto jurídico es el resultado de una disposición del lector, que no existe un objeto jurídico con independencia de la experiencia de lectura. Y esto parecería ser que
que se da de patadas con pensar en el derecho como un conjunto de normas, por ejemplo. Esto me gustaría que me lo explicara. Quizás, además, esto está ligado con otra cosa que también dice, que es que el término derecho no significa lo mismo a lo largo de todos de los distintos sistemas jurídicos. Y yo diría que él menciona, por ejemplo, que el sistema que no se puede llamar derecho al derecho romano y al derecho argentino al mismo tiempo. Sin embargo, parecería ser que ambos son un sistema de normas que organizan de alguna manera el gobierno de un país y además que incluyen el material penal de castigos, etcétera, etcétera, y las sanciones, y es la regulación de la fuerza. Esta es otra de las cosas. Yo que soy viejo positivista, estoy acostumbrado que la tesis del positivismo es que el derecho no, no niega no niega el uso de la fuerza, sino que lo regula. O sea, el derecho es un conjunto de instrucciones para el uso de la fuerza y no es solamente el uso de la fuerza, y esto es lo que distingue habitualmente a los positivistas como distinto la orden de un ladrón que una norma jurídica, porque justamente en un caso está regulando el uso de la fuerza y en el otro está simplemente dando una orden a alguien que no tiene ninguna autoridad. Y después, por último, también como positivista, me encuentro también con algo de asombro que diga que la norma básica o la norma fundamental de Kelsen es autocontradictoria. No entiendo en qué sentido dice que es autocontradictoria. Con esto me doy por satisfecho si recibo alguna respuesta. Gracias. Yo pensaría, en primer lugar, quisiera ver por qué. Primero quiero decir una cosa. Yo creo que has hecho un trabajo muy valioso. Yo también. Has hecho un buen aporte y te lo agradezco. En segundo lugar, me gustaría que me aclarara por qué empieza con la modernidad. Esto sí que no lo entiendo bien. Yo llamo derecho desde que el comienzo de la humanidad. El derecho es inherente a la condición humana, me parece. Entonces, toda cosa que fraccione. Ahora, lo que sí creo es que usted puede partir para su estudio desde la modernidad. Si eso es lo que ha hecho, bueno, es una opción metodológica admisible, pero debe aclarar que no es que este problema aparezca en la modernidad, como yo entendí. Este problema es inmemorial y aparece en su estudio en la modernidad, cosa que me parece muy legítimo, alguna vez tenía que cortar. Precisamente me parece que sería muy importante que se aplicara a la actualidad su método, porque en realidad creo que se ha desmoronado esa ficcionalidad de la que usted habla y no sabemos bien cuál es la ficcionalidad que impera actualmente en la Argentina. Yo creo que los últimos sucesos, sobre todo de 2023, que no voy a puntualizar, muestran que hay una ficcionalidad en colapso. Me parece que eso es relativamente grave. Me parece que, además, quisiera señalarle que no veo bien la presencia de Hernández. Y Hernández constituyó una ficcionalidad valiosa para el campo. El Martín Fierro era una obra de lectura permanente del gaucho. Entonces, habría que decir qué pasó con Hernández. Y en Hernández aparece un gaucho distinto del de Sarmiento.
y es un gaucho realmente valioso y cuestionable. Por ejemplo, la riña con el negro. La riña con el negro es algo, claro, no estamos en un juicio moral, pero algo que a mí me deja siempre conmovido. Por otra parte, usted habla de la ley de inmigración Sarmiento y tiene razón. Al final posiblemente obedezca a Facundo, pero en realidad la inmigración es Alberdi y Alberdi y Sarmiento muy buenas amigas no tienen en realidad, ¿no? Habría que ver cómo pasa de Sarmiento a Alberdi. Yo creo que puede haber pasado, pero habría que saber cómo pasa, porque el que sostuvo la necesidad de la inmigración y luego cuestionó la inmigración que vino, más es Alberdi que Sarmiento. Sarmiento tenía conflicto con la inmigración, por ejemplo, con los judíos y los italianos. Yo admiro mucho a Sarmiento, pero tengo para mí la queja de Sarmiento contra los italianos que no se avenían a la integración de la cultura nacional, lo cual también tendría que ver cómo funciona eso en la ficcionalidad. Pero, bueno, esto por un lado, ¿no? Ahora, una pregunta que le querría hacer, su trabajo es muy bueno, reitero, es muy bueno y ha hecho un buen aporte, sobre todo sociológico, para el conocimiento de cómo construimos el derecho. Pero ¿por qué no lógica del derecho? ¿Y por qué no valoración del derecho? Yo esto no lo veo. O sea, yo veo que usted ha hecho un aporte unidimensional muy valioso, pero imagino que no es un aporte que usted considera la integralidad de lo jurídico. Que el derecho es ficcional, no tengo duda. Yo no tengo duda. Pero que no merece una lógica y que no merece valores, de eso sí tengo duda. Bueno, mire cuántas cosas le hemos preguntado. Tiene el uso de la palabra. Bueno, bueno, muchas gracias por las preguntas. Me ayudan a pensar, a seguir pensando. Súper interesantes todas las preguntas. Bueno, voy a empezar en el orden que preguntaron, a tratar de responder. Mira, es bien interesante eso que me decís, Celina, lo voy a tutear, somos de Río de la Plata. El voceo está en Esteban Echeverría. ¿Por qué está casi ausente el concepto de imaginario social en Marí? Bueno, mira, yo en algún momento trato de articular a Marí, discurso del orden, el trabajo de esa racionalidad, imaginario, etcétera. Y en el manuscrito está. Yo ahora no lo traje y en algunos momentos me suelto un poquito de ese concepto, porque tengo la sospecha de que es un poco problemático y que metodológicamente me deja como que en un limbo de que todo vale lo mismo, todo es lo mismo. Eh, no estoy hablando del sentido moral, sino en el sentido de efectos de los discursos, de efectos de los textos que circulan socialmente. Entonces, y a su vez, como que el discurso del orden lo capta el derecho, pero el imaginario social no lo capta el derecho. Y esa, digamos, esa separación, de alguna manera creo que tiende a reproducir separaciones disciplinares, académicas, que son más del ojo nuestro, digamos, del ojo de los juristas, de los teóricos que de las cosas. Entonces, realmente te digo, es una categoría que a mí me da perplejidad. Por eso prefiero trabajarla con cuidado, con prudencia. Después, la lectura de Facundo que vos me decís es genial. O sea, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, a ver, voy a empezar por el final. Lo que yo digo es que en Facundo, digamos, está funcionando un laboratorio. O sea, son imágenes, son tipos, son escenas, son arquetipos. Se están ahí peleando, condensándose, disputándose. Eh, Después, el derecho hace una apropiación, una reapropiación sesgada, política,
la que necesita. En 1879 necesita una, en 1902 necesita otra. Después cuando Hellman escribe esa maravilla que es el poema, bueno, ahí desnuda desde la literatura, fisura, pone un contraarchivo al archivo legal. Entonces sí, hay una cosa que yo digo en un momento, es que Sarmiento mide al gaucho con el molde europeo. Porque dice, ah, y el gaucho cantor es como el gaucho trovador. El gaucho poeta es como el gaucho, es como el rapsoda, como el Aedo de Homero, como. Entonces, eso es decir, bueno, está todo bien, pero vos no estás analizando el gaucho, estás poniéndole el molde de Europa a una. ¿No? Estás imponiendo una lectura, digamos. Estás en una clave de lectura civilizatoria. Entonces, eso me parece, y en eso creo que estamos de acuerdo, digamos. Y con que cuando el gaucho malo se desgracia, y eso en Juan Moreira está impecable, el destino del gaucho, el gaucho héroe. Bueno, obviamente que los relatos de Fundación capturan ese gaucho, que en definitiva es el que gana y el que logra, sobre el que se logra fundar la nacionalidad argentina y al que Borges le canta, y después en 1944, en un articulito por allá, va a decir Borges, este nacionalismo al que le cantamos, este nacionalismo que hablamos del gaucho, del héroe, de la barbarie, de Francisco Laprida, cuando le hace el poema ese, donde habla de su sangre y de las muertes, y cuando habla del sur y de los cuchilleros, dice, bueno, eso es lo que está haciendo el nacionalsocialismo en Europa. Y él dice, bueno, hay que cortar acá, hay que hacer un stop. Entonces, creo que el gaucho y el arquetipo del gaucho y toda la tipología del gaucho y la tipología del delincuente que también trabaja art, que no lo trabajan desde una perspectiva moral, y sí, o sea, ¿no? Como que eso está siempre en disputa, digamos. Bueno, es un laboratorio de pensamiento, digamos. La literatura es un laboratorio de pensamiento, digamos. Bien, creo que por ahí traté de contestar lo de Lina, vos me dirás después. Bueno, voy con el doctor Guarinoni. Pareciera que no, pero yo me formé en el positivismo. Las cosas locas de la vida, porque acá en Uruguay, con Oscar Sarlo, con Yanela Bardazano, nosotros recitamos Kelsen. O sea, el sentido objetivo de un acto de voluntad dirigido a prohibir facultar la conducta humana y la norma fundante y el supuesto epistemológico. Pero uno rompe con el padre, uno mata al padre, como dice una amiga y colega, Lucía Judis. Entonces sí, yo me formé en el positivismo y bueno, aquí estoy, muy a mi pesar, diríamos. Em, a ver, me dijo que le llamaba la atención que haga una referencia al derecho y que la tomo como lo hacen esos autores. A ver, claro, o sea, digamos, el derecho como un conjunto de normas. Yo creo que eso es un efecto de lectura. O sea, esa es la academia, la facultad, los profesores que el primer día de clase nos dicen, vayan y cómprense el código en la librería de la facultad. ¿No? Nos dicen, tienen que leer eso. Y ahí tienen que leer esto y no lo otro. O sea, ¿por qué ese recorte? ¿Por qué vamos a leer el Código Civil editado en la ley? ¿Y por qué no vamos a leer? O sea, ese es el recorte. El recorte está en la mirada, el recorte es epistemológico, el recorte está impuesto por la escuela. Cuando un alumno de literatura entra y le dicen, bueno, la literatura argentina es, bueno, Borges, no sé, Silvina Ocampo, bueno, Facundo, Sarmiento, el canon que yo les presenté, que es un canon recanónico, ¿no? Eh, ¿Por qué eso y por qué no otra cosa? ¿Por qué no lo que escribe la madre en la nota, la madre o el padre o quien sea, el progenitor que le escribe en la nota al hijo, no te olvides de comprar 3 kilos de pan? Porque eso no es literatura, ¿no? Entonces, yo creo que epistemológicamente, o sea, y me parece que eso, y le agradezco también al profesor Ciro Caldani, que me decía, bueno, el aporte suyo viene por acá, parece una locura que me digan que estoy haciendo algún aporte, este, pero claro, o sea, es un efecto de lectura, digamos, es epistemológico, es un recorte, y si negamos eso,
no negamos, digamos, los pilares civilizatorios sobre los que estamos parados, ¿no? Civilizatorios o no, digamos, los pilares morales, los pilares históricos. Y por eso digo de alguna manera que el derecho que la palabra derecho no significa lo mismo en todos los sistemas jurídicos, no significa lo mismo en la historia. El positivismo sí es cierto que hizo un esfuerzo tremendo. El positivismo y las otras escuelas también, las escuelas más hegemónicas, en decir qué es el derecho, sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero si nosotros decimos que cuando hoy decimos derecho argentino, estamos diciendo lo mismo que cuando los romanos decían ius qui vile, y ahí hay un efecto de trampa, digamos, una trampa que nos hacemos nosotros mismos, me parece. O sea, no pueden estar pensando lo mismo. ¿Estaban pensando cosas parecidas? Bueno, sí, estaban pensando cosas parecidas, sí, tenía que ver con la sanción, tenía que ver con el castigo. Pero bueno, después de Foucault, después de la cárcel, después del siglo XIX, después de Sarmiento, creo que podemos decir, sí, que hay continuidades, obviamente. Pero tenemos que, de alguna forma, tenemos que dejar en evidencia esos presupuestos, esas ficciones, esos lentes que nos ponemos y que cuando nos damos cuenta que son unos lentes, nos podemos reapropiar, digamos, de nuestras convicciones de otra manera. Creo que eso, Guibur, a quien cariñosamente todos le decimos Pachi, nos lo ha enseñado. Entonces, o sea, estoy de acuerdo en definitiva. O sea, sí, el derecho es un conjunto de instrucciones para el uso de la fuerza. Eso sí, yo lo recojo en la tesis, digamos, pero me parece que no basta con la fuerza, digamos, y la teoría positivista del siglo XX también lo dijo, no basta con la fuerza, y me parece que justamente explicarlo desde este componente ficcional, que no es solamente el componente ficcional del cómo sí, kelseniano de la norma fundante básica, sino que es un componente funcional un poco más difícil de ver, un poco más inestable, más evanescente, más inefable, que lo trae la crítica, que busca condiciones de posibilidad, que busca presupuestos. Y bueno, por ahí es como que el marco teórico también habilita ese otro efecto de lectura. Y, y bueno, creo que la banda de ladrones también, o sea, el día que la banda de ladrones construya las ficciones que hagan que leamos a la banda de ladrones como la banda de ladrones que queremos para nosotros y que genera consenso, bueno, ese día la banda de ladrones va a ser el Estado. O sea, ese día la banda de ladrones no va a ser banda de ladrones, pero, pero va a construir ficciones para que nos olvidemos que fue banda de ladrones, porque es lo que necesita. Después, si en algún momento digo que la norma básica es autocontradictoria, puede ser que lo diga citando, o puede ser que lo diga citando a Kelsen o como una crítica que él recupera. No es mi función meterme en qué es la norma básica, Kelsen ha tenido un recorrido en eso. Trato de usarla operativamente, metodológicamente y realmente si digo algo impreciso, inexacto, voy a tratar de documentarme para ir a corregirlo, pero no, quizás no lo precisé del todo, pero no es esa la idea, digamos, no ese es el espíritu. Este, bueno, creo que con el resto de la explicación espero que quede claro, si no volvemos sobre el punto y quizás el profesor Guarnoni me quiere explicar un poco más la pregunta, pero sigo y después lo vemos. Bueno, lo que me decía el profesor Silvio Caldani, bueno, No, gracias. le voy a decir una aclaración. Sí, Ahora con lo que usted ha dicho, nos debe una aclaración, porque sinceramente, así como le dije que su trabajo es valioso, para nada estoy de acuerdo con el corte temporal en la modernidad. ya voy a eso, ya voy a eso, ya voy a eso. Eso Voy a no lo eso, voy puedo a eso. admitir Profesor, porque el voy a eso, derecho voy a eso, civil déjeme. está construido sobre el derecho romano. Si usted dice eso, realmente invalida su tesis. Una cosa que Aguánteme. usted me diga, una cosa que usted me diga que lo corta por una opción de trabajo y otra que me diga que aquello no era derecho No, cuando aquellos son voy las a eso. bases fundamentales del derecho Voy a privado eso. actual.
No, lo que quiero decir es que cada época construye su mentalidad, digamos, y nosotros no podemos. Es correcto, pero no lo que usted dijo recién. No, está bien, Usted dijo recién algo que no se lo puedo admitir, me explico, me porque explico. eso no es cierto. Mire, si usted no tiene en cuenta que existió, por ejemplo, el Corpus Juris, usted no puede entender absolutamente nada de derecho. No, por supuesto que asumo que existió el Corpus Juris, o sea, sí, por supuesto que sí, Lo tiene profesor, que tener internalizado. lo tengo internalizado. Lo que quiero decir es, no, no, si se entendió eso, le pido disculpas, profesor, y vamos al punto. ¿Por qué antes de la modernidad hay derecho? Obviamente, pero el derecho en la modernidad adopta otras características. Aparece el Estado moderno. El recorte que yo hago, empezando por la modernidad, y lo aclaro al inicio de la exposición, es un recorte estrictamente metodológico. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mi tesis, digamos, quede sin sustentación por querer extrapolar consecuencias hacia tiempos históricos que yo no trabajo. O sea, yo hago, es el mismo, la misma precisión que hace Enrique Marí cuando trabaja y dice, bueno, en la modernidad las ficciones ocurren de esta manera, las ficciones del derecho operan de esta manera. Pero es un recorte metodológico para evitar extrapolar a otras épocas, digamos, un análisis que uno dice, bueno, comprobarlo en la modernidad a mí me permite trabajar y trabajar con el presente. Después, yo este mismo esquema lo puedo intentar en otras épocas, digamos. Pero esa precisión metodológica que yo hago es para ser fiel a la tradición de Marí, a la tradición de la teoría crítica argentina, que es en la que yo me instalo, digamos, y para evitar justamente extrapolaciones que dejen sin fundamento a mi hipótesis. O sea, pero porque no trabajo con corpus moderno. O sea, si yo trabajara con un corpus no moderno, con un corpus medieval, quizás llego a las mismas conclusiones y puedo demostrar mi hipótesis. Pero en este momento Entonces, yo perdón, doctor, perdón, colega, entonces usted debió decir, estoy hablando de esto, pero no es extrapolable y lo que usted daba la impresión es que estaba hablando del derecho. Usted está hablando de un periodo del derecho. Es una exacto, cosa muy diferente. estoy de acuerdo. Usted está hablando de un periodo del derecho, no del derecho. El derecho tiene una historia, el derecho es histórico, la Totalmente vida es histórica. No se puede cortar, decir esto es de aquí para adelante y atrás qué. Y no, termina no, diciendo el derecho empieza prácticamente en la modernidad. De todas maneras, valoro mucho su trabajo. Pero tenga cuidado con lo que, con lo que diga. Yo valoro mucho su trabajo es bueno, gracias. No, sígalo, pero no diga cosas. Me dice, esto tiene que ver con la escuela crítica argentina. ¿Y qué tiene que ver? Y a mí que me interesa lo que diga la escuela crítica con toda la estima que yo le puedo tener personalmente. Usted está hablando de derecho, no de la escuela crítica argentina. Pero de todas maneras, le insisto que yo pongo un poquito de énfasis en lo que usted dice, no es negar el valor de lo que usted ha hecho, que es muy valioso. gracias. Pero bueno, sí. Bien. Usted también me dijo que falta Hernández. ¿Qué pasó con Hernández? Eh, yo creo que es muy interesante la recepción de Hernández, digamos, y eso que usted remarcaba de la lectura que se hizo en la campaña, en las pulperías, de la circulación que tuvo el Martín Fierro. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con su análisis y puede ser que falte Hernández, no lo dudo, y que haya que seguir trabajando en esa construcción y cómo en esa construcción del gaucho. Usted tiene, perdón, usted tiene conciencia de que Hernández está tan vivo como Sarmiento. Por Usted supuesto tiene que sí, conciencia de que Martín Fierro es la Villa Miseria. sí, y los pongo en diálogo, digamos. O sea, O sea, Martín Fierro es el marginal, como hoy es la Villa Miseria. exactamente. Entonces, el relato tiene que abarcarlo. No, por Pero supuesto está que sí. bien, siga. Sí. Bien, me parece muy interesante también lo que usted me dijo sobre Alberdi y cómo ahí puede haber un pasaje de Sarmiento a Alberdi. Em,
Sí, o sea, creo que es uno de de las proyecciones que se puede hacer a a la hipótesis, que se puede trabajar. Me lo voy a dejar muy pendiente y muy presente para seguir ampliándolo. Y una cosa que a mí me interesa de Sarmiento de Sarmiento y de Hernández, entre los dos, ahí se está formando una matriz, digamos. Está en diálogo una matriz, está en disputa una matriz. Y hay una cosa que yo en un momento lo digo en la tesis y a mí me parece bien interesante, es que Sarmiento utiliza políticamente, digamos, las figuras que va creando, porque por un lado condena el terror de Rosas, ¿no? Pero por otro lado justifica el terror de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, ahí están esos claroscuros, esas ambigüedades, esas variaciones de tono. Em, por último, usted me dijo, ¿por qué no lógica del derecho? ¿Por qué no valoración del derecho? Bueno, es un campo que está abierto para explorar, digamos, para continuar. Es una tesis de maestría acotada, limitada, obviamente. No es una tesis doctoral. Bueno, sí, me parece muy interesante su sugerencia. La voy a pensar. Me llevo muchas sugerencias para pensar, pero bueno, sí, en este momento yo en este marco conceptual, con este recorte metodológico, no ingresé, pero eso no quiere decir que ingresar no pueda generar aportes muy valiosos y productivos, digamos. O sea que, gracias. Creo que esas son mis Bien, respuestas. gracias. A mí me parece que ha hecho un buen trabajo. Le, le Bueno, podría, le podría ¿eh? agregar una cosa yo. Sí, claro. Eh, yo le diría, no, sí, fíjese usted lo que yo le dije de que la norma básica figura como autocontradictoria en su trabajo está en la página 50. Esto aparte. No, pero lo demás, coincido con el doctor Ciuro en elogiarlo porque me parece un trabajo interesante. Lo que sigo pensando es que ha hecho algunas afirmaciones un poco exageradas, privando de significación a el derecho. O sea, si la palabra derecho no significa lo mismo en todos lados, por supuesto que no significa exactamente lo mismo, pero se puede hablar del derecho romano, igual que el del derecho argentino. Y además, la otra cosa es decir que todo depende de cómo es que uno lo lea. Pero por supuesto, si uno lee derecho que no le es aplicable, igual se puede dar cuenta de que es derecho. No hace falta pensar que el derecho es aplicable para poder calificarlo así. Sí, no, Gracias. yo creo que se puede hablar de derecho romano, derecho germánico, derecho medieval, pero hay que contextualizarlo, digamos, y eso creo que es lo que nos enseñó el profesor Ciro Caldani cuando nos dio clase de historia del derecho, o sea, hay Vea, que darle un todavía marco. estamos discutiendo la influencia del derecho romano o el derecho germánico. Mm. Ahora, lo que es el gobierno Macri y Milei es más romanista, y lo que es el peronismo es germánico. O sea, el derecho de la individualidad y el derecho de la comunidad. Por eso es que no se entienden porque tienen un conflicto milenario. Pero si usted, claro que son ficciones, tiene razón. Mire, no voy a insistir más porque ya hemos analizado todo y creo que todos tenemos más o menos una idea clara. Yo creo que realmente nos va a permitir un momento, vamos a pasar a deliberar, vamos a calificarlo, ¿eh? Y enseguida le vamos a dar el resultado, ¿eh? Muchas Bueno, gracias. entonces si la persona que maneja o usted se desconecta o lo desconectan, Lo que podemos hacer es, bueno, tiene que estar presente el director de tesis, el jurado se queda, me quedo yo, sí, y el resto, si quieren, los pongo en sala de espera y